eleccióncita. Luego después decimos que es el axioma de elección. Luego vemos que ese axioma tiene cierta o provoca cierta polémica. ¿Qué ocurre si uno lo acepta o qué ocurre si uno lo rechaza? Y bueno, veremos que nos dé tiempo de hacer una pequeña demostración. Ok, bueno, el título de la celda es el axioma de elección y trata de una herramienta de teoría de conjuntos. Entonces vamos a ver la teoría de conjuntos en diversas áreas de la matemática. Tenemos, por ejemplo, tenemos álgebra, tenemos análisis, tenemos geometría, etc. Podemos seguir haciendo una lista bien larga de las áreas de la matemática, pero vamos a quedarnos aquí en lo básico. Pero hay un elemento común en todas esas áreas, es la teoría de conjuntos. Bien, la teoría de conjuntos es un lenguaje que tú puedes utilizar para desarrollar cualquiera de las áreas de la matemática. De hecho, todas las áreas de la matemática pueden escribirse utilizando el lenguaje de la teoría de conjuntos. Eso no es exactamente el tema de lo que vamos a hablar. Esa manera de hacerlo es con ciertos axiomas y nosotros vamos a hablar únicamente de uno de esos axiomas, el axioma que se conoce como el axioma de elección. Entonces vamos a ver primero, como una introducción, dónde aparece el axioma de elección en estas áreas, por ejemplo en análisis, en álgebra. Vamos a enunciar aquí unos cuantos resultados conocidos y que son muy importantes. Vamos a llamar teorema 1 al siguiente. Vamos a comenzar con uno de álgebra. Estamos familiarizados con el concepto de espacio vectorial, o por lo menos de lo que son vectores. O sea, un espacio vectorial es un conjunto en el que hay dos operaciones. Una, vamos a llamar B al conjunto. Los elementos de ese conjunto uno los llama vectores y hay una operación. Los elementos de ese conjunto se pueden sumar entre sí para obtener como resultado nuevamente un vector, ¿no? Y también hay otra operación que involucra otro conjunto, un conjunto de números o escalares que forman otra estructura algebraica que uno llama un cuerpo. Por lo general, esto puede ser el conjunto de números reales o el conjunto de números complejos. Y esa otra operación consiste de, tienes un vector y ese vector lo puedes multiplicar por un número. Puede ser un número real, un número complejo. O un número que está en un cuerpo. En matemática llamamos un cuerpo a otra estructura algebraica que también tiene un par de operaciones, etc. Si un espacio vectorial tiene esa estructura algebraica. Hay una operación para sumar sus elementos y hay otra operación que vincula los elementos del conjunto y números. Pueden ser complejos, pueden ser reales o elementos de otro cuerpo. Eso es un espacio vectorial y ahí está el concepto de base. Una base es un conjunto a partir del cual tú puedes construir todos los elementos del espacio haciendo una combinación. Una combinación que involucra estas dos operaciones. Eso se llama una combinación lineal. Y esa base, ese conjunto que genera todo ese espacio, tiene la característica de que es maximal. Maximal en el sentido de que los elementos tienen que ser independientes. Una base es un conjunto linealmente independiente que es maximal. ¿Qué significa maximal? Significa que si le agrega otro elemento ya deja de ser linealmente independiente. Eso es una base. Entonces este primer resultado, que es muy importante en álgebra, dice todo espacio vectorial tiene una base.
Para demostrar ese resultado se utiliza el axioma de elección. Es un resultado muy importante del álgebra. Vamos a enunciar dos resultados más, también de álgebra. Dos, y que tienen que ver con la estructura que acabo de mencionar ahora, que son los cuerpos. Un cuerpo es un conjunto que tiene también dos operaciones. Estas operaciones se pueden pensar como la adición y como la multiplicación. Son conmutativas, son asociativas. La multiplicación es distributiva con respecto a la adición. Hay un elemento neutro para la multiplicación, hay un elemento neutro para la adición. Todo elemento tiene un opuesto con respecto a la adición, es decir, un elemento X acá tiene un compañero que cuando se lo sumo me da el 0. Y lo mismo ocurre con la multiplicación solo para los elementos que no son el 0. Todo elemento tiene su inverso con respecto a la multiplicación. Eso es un cuerpo. Cuando tienes un cuerpo, tú puedes definir polinomios allí, con una indeterminada y los coeficientes en el cuerpo. Todos conocemos lo que son los polinomios. Tú puedes sumar polinomios, multiplicar polinomios, factorizar polinomios. Para factorizarlo, necesitas conseguir las raíces del polinomio. Sucede que, dependiendo del cuerpo del que estés hablando, dado un polinomio, no necesariamente sus raíces están allí. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, si el cuerpo es el cuerpo de los números reales, hay polinomios que tú no puedes factorizar allí, las raíces no están en el cuerpo. Entonces uno dice que ese cuerpo no es algebraicamente cerrado. Un cuerpo es algebraicamente cerrado si, cuando tú consideras los polinomios en una indeterminada con coeficientes en ese cuerpo, todas las raíces de todos los polinomios están en el cuerpo. Eso es algebraicamente cerrado. Pero si tienes un cuerpo como el de los números reales, que no es algebraicamente cerrado, tú puedes completarlo. Tú puedes pasar a un cuerpo más grande que lo contiene, en este caso de los números complejos. Y ahora aquí, este cuerpo que contiene a este, ahora este sí es algebraicamente cerrado. Todo polinomio acá, con coeficientes aquí, se puede factorizar, todas sus raíces están aquí. Entonces uno dice que esta es la clausura algebraica de este cuerpo. ¿Qué dice este otro teorema? Dice, todo cuerpo tiene que una clausura algebraica. Tienes un cuerpo, si él no es algebraicamente cerrado, tú lo puedes meter dentro de un cuerpo más grande, de manera que ahora sí sea algebraicamente cerrado. Todas las raíces de todos los polinomios con coeficientes en ese cuerpo están ahí. Todo cuerpo se puede extender de esa forma. ¿Quién demuestra eso? El axioma de elección. Eso es un ejemplo más. Voy a hablar ahora de otro ejemplo que tiene que ver con la charla que dio el profesor Víctor Ramírez la otra vez. Entonces, no sé cuántos de ustedes estaban en esa charla, que también tiene que ver con cuerpos. En un cuerpo K, si el menos 1 no es suma de cuadrados, así no hay manera de que tú agarres dos elementos aquí, elevado al cuadrado, los sumes y te dé menos 1, uno dice que este cuerpo es casi como si fuera los números reales, ¿no? Uno dice que es algo así como esencialmente real, ¿no? ¿De acuerdo? Un cuerpo en el que el menos 1 no es suma de cuadrados. Esa propiedad la vamos a mencionar en el siguiente resultado. Lo que les decía de lo que había hablado el profesor Víctor Ramírez la vez pasada, él hablaba de un cuerpo con un orden, ¿no? Entonces ya saben, en el cuerpo hay una adición, hay una multiplicación, hay un elemento neutro y un elemento neutro, neutro para la adición, neutro para la multiplicación. Pero si además hay una relación que te permite ordenar los elementos del cuerpo de forma lineal, que tú lo puedes ver así,
significa que dados dos elementos del cuerpo, necesariamente uno de ellos está antes que el otro, ¿no? Todos son comparables. Eso se llama un orden total. Tienes un orden total en el cuerpo que además respeta las operaciones algebraicas aquí. ¿Qué significa eso? Que si tienes A y B en el cuerpo y ellos mantienen esa relación, entonces al sumar otro elemento del cuerpo se mantiene la relación entre los resultados. Usted sabe que eso vale en los números reales. Y con la multiplicación, ¿será verdad también? O sea, esto implica esto. También implicará A por C menor o igual que B por C. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Depende del signo. Pensemos en los números reales. Exacto, eso depende, ¿no? Si estamos hablando de los números reales, si C es negativo, entonces no es verdad. Entonces, en un cuerpo, donde esto ocurre, pero esto va a la condición de que C esté por encima del 0 y no sea igual, ¿no? O sea, no menor o igual. Fíjense que aquí uno escribe menor o igual para permitir cosas como esta, ¿no? Que ocurran así. Si lo pongo estricto, entonces no vale A menor. Entonces, cuando lo escribo así, estamos quitando la posibilidad de que sea igual, ¿no? Entonces, bajo esta condición también ocurre esto. Entonces, si tienes un cuerpo con un orden total, en el que además ocurre esto, siempre que tenga esta desigualdad, vale esto para cualquier C, siempre que tenga esta desigualdad, vale esto para cualquier C que esté por encima del 0. Entonces esto se llama un cuerpo ordenado. Un cuerpo ordenado. O uno dice que una vez que tú defines una relación así, estás estableciendo un orden en ese cuerpo. Entonces adivinen que el teorema 3 dice: todo cuerpo con la condición que dijimos anteriormente. ¿Cuál fue la condición que dijimos anteriormente? Todo cuerpo en el que el menos 1 no sea suma de cuadrados. Yo había dicho algo como esencialmente real. Voy a ponerlo entre comillas porque no sé si es exactamente esa la palabra. Uno traduce y entonces no sabe si está traduciendo bien. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que el menos 1 no es suma de cuadrados en ese cuerpo. Todo cuerpo bajo esa condición admite un orden. O sea, se puede ordenar de manera total respetando esta característica. Ese teorema, este resultado también utiliza el axioma de elección. Vamos, ahora ya está bueno de álgebra, vamos con análisis. En análisis se estudia ciertos conceptos como el de función continua, ¿no? Tienes una función de números reales, es decir, el dominio es un conjunto de números reales y el rango está dentro del conjunto de números reales. Sabemos lo que significa que la función sea continua. Vamos a decir que B es un elemento de A y la función es continua en B. Todos conocemos ese concepto. La función continua en B. Si la función es continua en B, entonces cualquier sucesión que tú agarres, vamos a suponer que tienes una sucesión xn, tiene que estar en A, obviamente, ¿no? Para lo que vamos a decir. Una sucesión que converge a B. Si la sucesión converge a B, entonces, cuando tomas las imágenes, eso converge ¿a qué? A f de B. ¿De acuerdo? Si la función es continua en B y tú tienes una sucesión de elementos de A
que converge a ese número P, entonces la asociación formada por las imágenes converge a la imagen de P. Esa es una característica que tiene la función continua. Entonces, si es continua, ocurre esto. Y al revés. ¿Será que si toda asociación que converge a P satisface que sus imágenes convergen a f de B, eso implica que la función sea continua en B? O sea, así, de aquí para acá, ¿no? Si la función es continua en B, vale esto. Si vale esto, ¿será la función continua en B? La respuesta es sí. ¿Y adivinen qué? El axioma de elección otra vez. El axioma de elección te ayuda a demostrar que esto implica que la función sea continua en B, ¿no? Entonces, T4. Voy a poner simplemente aquí caracterización de continuidad con sucesiones para decir este resultado de acá. Que la función sea continua en B significa que toda sucesión que converja a B satisface que sus imágenes convergen a f de B. Y si toda sucesión satisface esto, entonces la función es continua. Eso es lo que quiere decir caracterizar la continuidad con respecto a sucesiones. Otro resultado de análisis, vamos a poner aquí T5. Se trata de otra caracterización usando sucesiones, pero en este caso de un concepto topológico. Vamos a mencionar un subconjunto de los números reales cerrado. Tenemos idea de lo que significa que un conjunto sea cerrado en el conjunto de los números reales. A lo mejor los que están en primer año no lo conocen, ¿no? Pero sí conocen el tema de los intervalos cerrados, ¿no? Que incluyes estos puntitos. Que sea cerrado no es que sea solamente porque estos son los extremos, sino que cualquier límite de este conjunto permanece dentro del conjunto, ¿no? Es decir, ya vamos a escribir la caracterización un poco más precisa en la medida de lo posible, ¿no? Si tenemos un conjunto cerrado en los números reales, vale lo siguiente. Quiero poner también como una caracterización algo parecido a lo que hicimos acá. Si es cerrado y tú tienes una sucesión, voy a ponerla así, abusando un poco de la notación. Tengo una sucesión, todos los elementos están en ese conjunto. Si esa sucesión converge, entonces el límite de esa sucesión es un elemento del conjunto A. Eso es una característica muy buena que tienen los conjuntos cerrados. Tienes una sucesión de elementos de ese conjunto y esa sucesión converge, entonces el límite de esa sucesión es un elemento de ese conjunto. Esa es una característica muy buena que tienen los cerrados. Y entonces, como todo matemático, siempre tienes que preguntarte si vale también hacia arriba. Suponiendo que toda sucesión dentro de A que sea convergente tiene su límite dentro de A, será cerrado el conjunto. Ya deben estar fastidiados de que la respuesta sea sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Por el axioma de elección. El axioma de elección es lo que se utiliza para hacer esa demostración hacia arriba. Entonces, teorema 5, caracterización del concepto de conjunto cerrado con sucesiones. Un conjunto es cerrado si, solo si toda sucesión de elementos de ese conjunto que sea convergente tiene el límite dentro de ese conjunto. Esa es una caracterización. 5. Ahora voy a poner un último, todavía no voy a hablar de geometría. Este último, para no dejar por fuera al muchacho de teoría de conjuntos, vamos a poner uno de teoría de conjuntos acá. Un resultado de teoría de conjuntos que utilice el axioma de elección.
No se desesperen que ya vamos a decir que es la acción de elección. Ya vamos para allá. Quiero poner aquí los resultados. Voy a poner el teorema 6. Bueno, aquí esto es más fácil porque no hace falta que uno tenga un conocimiento previo muy profundo. Primero voy a empezar con un ejemplito. Supongamos que tenemos un conjunto S. Ese es un conjunto. Y vamos a llamar a la colección de todos los subconjuntos de S. Eso se escribe así. Partes de S. O sea, tú vas a meter dentro de un conjunto a todos los subconjuntos de este conjunto S. ¿Ok? Se llama partes de S. Entonces vamos a hacer una estructura donde tenemos A y tenemos unas operaciones. La unión, tú tienes, los elementos aquí son conjuntos, acuérdense. Esto es un conjunto, pero sus elementos también son conjuntos. Entonces tú entre ellos puedes hacer operaciones. ¿Qué operaciones? La unión. Tienes dos subconjuntos de S y tú los unes, el resultado sigue siendo un subconjunto de S. También tenemos la intersección, también tenemos el complemento, voy a ponerlo así. Complemento con respecto a S, ¿no? Todos sabemos lo que es el complemento de un conjunto, pero con respecto a otro. Tenemos un conjunto especial que es vacío. Y bueno, como conjunto especial también tenemos el mismo S. Entonces aquí vamos a señalar todo eso. Y eso va a ser nuestra estructura. ¿Qué propiedades tiene esa estructura con esas operaciones y esos elementos especiales? Fíjense, ustedes saben que si haces X unido con Y, da lo mismo que Y unido con X. ¿Están de acuerdo? Unión de conjuntos. Y con X da lo mismo que X con Y. Y lo mismo con la intersección. X intersectado con Y da lo mismo que Y intersectado con X. Esa es una propiedad básica. Eso es como conmutatividad, ¿verdad? Si tú piensas en esto como una operación, eso es conmutatividad. Dice, esta operación es conmutativa y esta también. Serán asociativas. ¿Será verdad que si yo hago X intersectado con Y y luego intersectado con Z, da lo mismo que haga X intersectado con Y intersectado con Z? ¿Será verdad? Es correcto. Entonces uno dice que la intersección es asociativa. Esta operación es asociativa. Y con la unión, ¿será verdad? X unido con Y y luego unido con Z da lo mismo que X unido con Y unido con Z. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. ¿Qué otras propiedades conocen ustedes acá? ¿Será que podemos ver algo como distributividad de la unión y de la intersección? Por ejemplo, X intersectado con Y unido con Z. Ustedes van diciendo y yo voy escribiendo. X intersectado con Y unido con la X intersectado con Z. Ajá, eso es muy fácil, ¿verdad? O sea que esto es distributivo con respecto a esto. Y al revés, ¿será verdad X unido con Y intersectado con Z igual ¿a qué? X unido con Y intersectado con X unido con Z. X Unido con Z. ¿Es verdad? Es verdad. Ajá, ¿y qué podemos decir con el complemento? Bueno, antes del complemento hay otras propiedades que son más. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú escribes X unido con X? ¿Qué será eso? El mismo X, ¿no? Tu X lo une con X, sí, es tu X. ¿Y con la intersección? X intersectado con X intersectado con X da X. X unido con X da X. Ahora sí podemos hablar del complemento. ¿Qué característica tendrá el complemento que podamos poner allí como importante? Por
Por ejemplo, ¿qué pasa si tú haces x unido con el complemento de x? ¿Qué dará eso? Vamos a hacer un dibujo aquí. Fíjense que estamos en un conjunto S y estamos en un conjunto X dentro de eso. X es lo que uno representa por lo que está aquí adentro. El complemento de X es lo que está afuera. Si yo lo que está aquí adentro le agrego lo que está aquí afuera, ¿qué me da? Digan, S. Me da S. Estoy haciendo la unión. X unido con su complemento. Y si yo intersecto, X intersectado con el complemento. Vacío, correcto. X y su complemento no tienen nada en común. X unido con su complemento da S, que es este elemento especial que está acá. X intersectado con el complemento da vacío, que es este elemento que está acá. ¿Qué otra cosa sabemos con respecto al complemento y, por ejemplo, con la unión, con la intersección? Ustedes han escuchado de Morgan. Si han hecho ejercicios sobre teoría de conjuntos en algún momento, deben haber escuchado de las leyes de Morgan. Si tú tienes X unido con Y y tomas el complemento, ¿eso qué cosa da? Bueno, te dicen X complemento intersectado Con Y complemento. con Y complemento. ¿De acuerdo? O sea que esto de acá se lo puedes poner a cada uno de estos y voltear esto. O decir, cambias la unión por la intersección. Y si hacemos al revés, ponemos intersección aquí, ¿cómo será? ¿Dónde lo pongo? Aquí. Si yo hago X intersectado con X, perdón, con Y, el complemento, ¿qué me dará eso? Cópiense de aquí. X complemento unido con Y complemento. Sería X complemento unido con Y complemento. Una última propiedad, no se canse. ¿Qué pasa si yo digo X complemento complemento? ¿Qué me dará eso? X. El complemento del complemento de X da X. Ok. Tiene muchísimas propiedades esta estructura. Bueno, una estructura como esa que tiene todas esas propiedades, uno dice que eso es un álgebra de Boole, es un álgebra booleana. Eso tiene que ver con lógica y tiene muchas aplicaciones en teoría de conjuntos, etc. Eso es un ejemplo de un álgebra booleana. ¿Qué es una álgebra booleana en general? No este ejemplo. Bueno, tú tienes un conjunto, tienes una operación como esta, que podemos escribir así. Tienes una operación que se parece a la intersección, que lo puedes escribir como producto. El complemento lo puedes escribir como el opuesto, digamos. En vez de escribir vacío, lo vamos a llamar 0 al elemento especial. Y en vez de decir S, vamos a llamar 1. Son los símbolos que se utilizan para una álgebra booleana. ¿Qué es una álgebra booleana? Es una estructura así. Tienes un conjunto, dos operaciones binarias, una que puedes llamar adición, una que puedes llamar multiplicación. Tienes una operación que acepta un solo argumento, así como el complemento. Tienes un elemento especial que puedes llamar el 0. Tienes otro elemento especial que puedes llamar el 1 y que tiene todas estas propiedades. ¿Qué quiere decir todas esas propiedades? Cambia el símbolo de unión por este, cambia el símbolo de intersección por este, cambia aplicar el complemento por este símbolo, cambia, ¿qué más? S por 1. Ajá, este por 1 y vacío por 0. Todas esas propiedades, cambiando los símbolos como estamos diciendo. Eso es un álgebra de Boole, una álgebra booleana. Esas álgebras son tan ricas que tienen
la siguiente característica. Tú puedes ordenarlas. Hay un orden que es natural allí. En una álgebra booleana tú puedes definir un elemento A está por debajo de un elemento B, sí y solo sí, cuando tú estos dos los operas mediante esta adición, te da el que se supone que es más grande, ¿no? Piensen en esta. Cuando estamos hablando de álgebra de Boole, es bueno siempre pensar en este ejemplo, porque este es, digamos, el ejemplo por antonomasia de las álgebras de Boole. De hecho, para ser honestos, toda álgebra de Boole es isomorfo, o tiene la misma forma, se puede poner en correspondencia 1 a 1 con el conjunto de partes de algún conjunto. Tú tienes una álgebra de Boole en abstracto, existe un conjunto, ese, tal que su conjunto de partes, con la unión, la intersección, el complemento, vacío y el conjunto, es lo mismo que la álgebra de Boole que tú tenías al principio. Así que esencialmente las álgebras de Boole son partes de alguien. Entonces puedes pensar en esto como en la unión, tienes X unido con Y. Si X unido con Y te da Y, ¿qué significa eso en términos de conjuntos? Igual Y. X está contenido en Y. Esta relación es la relación natural de contención de conjuntos. En una álgebra booleana en abstracto, con estas operaciones, y tú defines esta relación de esta manera, esa relación se comporta como la contención cuando estamos hablando de esto. Entonces toda álgebra de Boole tiene un orden natural. Eso tiene la siguiente característica. Todo elemento es menor o igual que el mismo, ¿no? O sea, tiene que verificarse que A más A tiene que dar A. Eso será verdad. Esa es una de las propiedades que está por aquí. ¿Cuál es? Esta, ¿verdad? X más X da X. Pues A más A da A. Por lo tanto, A menor o igual que A por esta definición. Y tiene otras propiedades. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Los matemáticos llaman eso transibilidad. Y si además A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, ¿qué pasa? A es igual a B. En una relación como esa, uno dice que se trata de un orden parcial. Entonces, toda la álgebra de Boole está parcialmente ordenada mediante esta relación. Y todavía no hemos dicho el resultado, ¿no? Voy a borrar esto. Será bueno que utilice aquella parte en vez de esta, porque ya esto se ve muy manchado, ¿no? O sea, esta parte ya la puedo quitar. Entonces, para poder enunciar este resultado hay que dar otro concepto. Un conjunto dentro de una álgebra booleana, estamos aquí, ¿no? En abstracto, no necesariamente esta, sino en abstracto. A más, por, menos, 0 y 1. Tenemos un subconjunto acá. Vamos a pedirle que no sea igual, o sea, que sea un subconjunto propio. Vamos a decir que un subconjunto propio de una álgebra booleana es un ideal. Un ideal. Si cumple con las siguientes condiciones. Primero, si A es un elemento del ideal y B está por debajo de A, recuerden que tenemos este orden, ¿no? Es un elemento del ideal y tienes alguien en el álgebra
que está por debajo de A. Entonces, ese alguien también está en el ideal. Esa es una condición. Y la segunda condición, si tienes dos elementos en el ideal, entonces la suma de ellos, recuerden que tenemos una suma, entonces también está en el ideal. Eso es un concepto, abstracto, está bien, pero vamos a llevarlo a un ejemplo específico. Y para hacerlo un poco más específico, vamos a poner un conjunto aquí familiar, ¿no? Un conjunto de números naturales. Para que respiremos un poco y digamos, bueno, estamos como muy abstractos, vamos a ver cosas que se puedan tocar por lo menos, que sea como marcado. Números naturales, ¿no? Aquí los números naturales. Entonces nuestra álgebra es el conjunto de todos los subconjuntos de números naturales. Entonces, yo voy a llamar I, o más bien así, fin de n, a la colección de todos los subconjuntos finitos de números naturales. ¿De acuerdo? Eso es un subconjunto de lo que yo llamé A. Acuérdense que A es el conjunto de todos los subconjuntos de números naturales. Ahora yo me voy a quedar solamente con los que son finitos. Y eso lo llamo fin. Eso es un subconjunto de lo que dijimos que era A, ¿verdad? Todo subconjunto finito es un subconjunto de A. Y obviamente que es así, ¿no? Eso no es todo A. Porque hay subconjuntos infinitos de números naturales. Bueno, esto satisface las condiciones que tiene esta I allí. Vamos a revisarlo. Si tienes un elemento en I, o sea, un elemento acá, ¿qué quiere decir eso? Tienes un conjunto finito de números naturales. Y tienes alguien por debajo en el orden que dijimos que era la contención, ¿no? Tienes un conjunto finito y tienes contenido dentro de ese conjunto finito un subconjunto. ¿Será que ese subconjunto también es finito? Si este conjunto es finito y tengo un conjunto dentro de ese conjunto, eso también es finito. Eso es lo que dice aquí. Si A está en I, o sea, si está aquí, si es finito, y hay alguien debajo de él, ese alguien también es finito. Entonces se cumple esta condición. Esto satisface 1. ¿Será verdad que satisface 2 también? Bueno, es trampa porque ya les dije que sí, ¿no? Pero tienes dos elementos acá. Dos conjuntos finitos de números naturales. Cuando los sumas, ¿qué es lo que era la suma? La unión, ¿verdad? Y tienes un conjunto finito y lo unes con un conjunto finito. ¿Qué te da eso? Un conjunto finito otra vez. Entonces es verdad que cuando los sumas, entonces esto es un ideal en esa álgebra booleana. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos ejemplos de ideales y los matemáticos lo utilizan para muchas cosas, pero entre los ideales hay unos ideales que son muy buenos, que son los ideales primos. Ustedes tienen que haber escuchado el concepto de primo en otro contexto, pero que está muy relacionado con esto de todas maneras. Vamos a decir que un ideal es primo. Ahora estamos en el contexto general otra vez. Tenemos una álgebra booleana y tenemos I un ideal, o sea que cumple 1 y 2. Si además cumple lo siguiente, cada vez que tienes un elemento del álgebra, entonces ese elemento está en el ideal o su complemento está en el ideal. Bueno, digo complemento en este sentido, ¿no? Con esta operación. Entonces el ideal es primo. Si cada vez que yo agarro un elemento en el álgebra, entonces o ese elemento está en el ideal o su opuesto, en este sentido, está en el ideal. Pregunta, ¿este ideal será primo? ¿Será que si usted tiene un subconjunto cualquiera de números naturales, entonces o ese conjunto es finito o su complemento es finito? ¿Será verdad o no? No. No es verdad. ¿Ejemplo? El conjunto de los naturales pares.
Ajá, te voy a dar los números que son pares. Eso es infinito, por lo tanto no está aquí. Así que no se cumple esto. Y su complemento es el conjunto de los números impares, que también es infinito, por lo tanto tampoco se cumple. Entonces este ideal no es primo. Entonces ya ustedes estarán pensando, bueno, ahora este me va a dar un ejemplo de un ideal que sí sea primo. Vamos a dar un ejemplo de un ideal que sí sea primo. Aquí mismo en parte de E, ¿no? Vamos a llamar I con algún número natural. Elige algún número natural, por ejemplo el 7. Está formado por todos los subconjuntos, que es el primer conjunto, que voy a poner X. Todos los subconjuntos de números naturales, en los cuales el 7 no está. Eso es una colección de conjuntos de números naturales. Así que eso satisface esto, ¿no? Está contenido en el álgebra de la que estamos hablando. Y no es toda la álgebra, ¿verdad? O sea, aquí no están todos los subconjuntos de números naturales, ¿o sí? No. ¿Hay algún subconjunto de números naturales que no está aquí? Los impares. ¿Perdón? Porque conjunto que contenga 7. Exacto, el conjunto de los números impares no satisface esto, porque el 7 está, ¿correcto? Entonces, es verdad que esto está contenido en nuestra álgebra, pero no es igual a nuestra álgebra, no es todo. Y las otras condiciones, esta, por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto que está en el ideal. ¿Qué significa que está en el ideal? Ya saben, que el 7 no está en ese conjunto, ¿no? A es un conjunto de números naturales donde el 7 no está. Y B es un conjunto que está dentro de A. ¿Será que el 7 está dentro de B? No. No puede, ¿verdad? Porque B está dentro de A. Entonces esto es verdad. ¿De acuerdo? Se cumple la condición 1. Condición 2. A es un conjunto donde el 7 no está. B es un conjunto donde el 7 no está. La suma de ellos, o sea, la unión, es un conjunto donde el 7 no está. Digan sí. Sí. Sí, correcto. O sea, si el 7 no está en A y tampoco está en B, entonces tampoco está en la unión. ¿De acuerdo? Entonces, estar en el ideal, los dos, implica que la unión está. Entonces, esto efectivamente es un ideal. Era primo. Trampa porque ya les dije que sí es, ¿no? Este conjunto es primo. Si tú me das un conjunto cualquiera de números naturales, entonces tú te preguntas, bueno, el 7 está en ese conjunto. Si está, entonces ese conjunto satisface esto. ¿De acuerdo? Y si no está, entonces está en complemento. Entonces satisface. Entonces este es un ideal primo. En el álgebra que dijimos, ¿no? Que se llama partes de E. Ese es un ideal. Ahora sí, por fin, ¿qué es lo que dice este teorema? Toda álgebra de Boole tiene un ideal primo. Toda álgebra de Boole tiene un ideal primo. Y para demostrar eso se utiliza, ya saben qué, el axioma de elección. ¿Pero qué será el axioma de elección? Todavía no hemos dicho qué es el axioma de elección, estamos apenas en la introducción. Entonces fíjense, tenemos 6 teoremas que son muy importantes en diversas áreas de la matemática. Todo espacio vectorial tiene una base, todo cuerpo tiene una clausura algebraica, todo cuerpo esencialmente real admite un orden, se puede caracterizar la continuidad de funciones usando sucesiones,
se puede caracterizar la definición de cerrado, de conjunto cerrado, usando sucesiones, y toda álgebra de Boole tiene un ideal primo. Todos esos resultados usan en su demostración el axioma de elección, que vamos a decir por fin qué es lo que es. No lo vamos a decir de forma muy precisa, vamos a hacer dibujitos. Vamos a llamar F a una familia de conjuntos. ¿Okay? Un conjunto aquí, otro conjunto, y otro conjunto, y otro conjunto. Eso puede ser infinito. F es una familia de conjuntos. O sea, los elementos de F son conjuntos. Repito, eso puede ser infinito. Puede haber tantos como números reales. El axioma de elección dice, usted puede agarrar de cada uno de esos conjuntos un elemento. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Es trivial. Si tienes una colección de conjuntos, te vas a agarrar de aquí uno, y de aquí otro, y de aquí otro, y eso no tiene problema. El problema está cuando uno se empieza a hablar de cosas infinitas. En matemática pasa eso siempre. Por ejemplo, si en esa familia cada uno de esos conjuntos tuviera solamente un elemento, bueno, no importa, yo voy a agarrar el único elemento que está aquí, el único elemento que está aquí, y así pues, con todos. De hecho, si cada uno de esos conjuntos es finito, significa que yo lo puedo escribir como x1, x2, etc. hasta xn, entonces agarro x1 en cada uno de los casos. Es más, si cada uno de esos conjuntos yo lo puedo ordenar de manera que tengo un primer elemento o un último elemento, entonces yo de cada uno de esos conjuntos agarro el primero o el último, entonces no hay problema, pero esos son casos especiales. En general, eso en la matemática la gente suele rechazarlo o aceptarlo según la conveniencia. Entonces aquí viene lo que le dimos lo que era, y viene la cuestión polémica de si aceptamos o no aceptamos el axioma de elección. Antes de eso vamos a señalar por aquí que hay una versión que es un poco más suave. Voy a ponerlo así. El axioma de elección, esta es la letra griega, omega en minúscula, ¿no? Ese es el nombre artístico del conjunto de los números naturales, cuando estamos hablando de teoría de conjunto. En teoría de conjunto a él le gusta que le digan omega. Así. ¿Qué es el axioma de elección? Así, bueno, que esto se puede hacer si la familia es numerable. Estamos familiarizados con el concepto de numerable, ¿no? Un conjunto es numerable, tienes un conjunto aquí, X, es numerable si tú puedes ponerle una etiqueta a cada elemento de ese conjunto utilizando un número natural, X1, X2, X3, y el conjunto de los números naturales que alcanza. Eso no se puede hacer, por ejemplo, con los números reales. No hay manera de que tú, con etiquetas, solamente en tu caja tienes los números naturales y le vas a poner la etiqueta a cada número real, pero los números naturales no te alcanza. Entonces esto es no numerable. En cambio, esto es numerable. Esto es numerable. El mismo conjunto de los números racionales es numerable. El de los irracionales no es numerable, etc. Entonces, si la familia es numerable, se puede elegir un elemento de cada miembro de la familia. Eso es lo que dice el axioma de elección numerable. O sea, no es tan fuerte como este. Este dice, para cualquier familia yo siempre puedo agarrar un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí. Este dice, bueno, para cualquier familia que sea numerable. Entonces esto suele ser más aceptado que esto. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el problema en aceptarlo? Bueno, entonces por fin vamos a hablar de geometría y viene el tema de la polémica. En geometría tenemos este resultado. Teorema 7, ¿verdad? Si tienes una bola cerrada en el espacio tridimensional, ¿ven? Contenido en R3. Una bola, quiere decir, de esfera, con el interior y con la cáscara. Es una bola cerrada.
Entonces, existen, voy a escribir existen así, si me perdonan, existe un conjunto A y un conjunto B. Un conjunto B no, porque ya le puse B a conjunto C. Disjuntos. Disjuntos quiere decir que no tienen nada en común, ¿no? O sea, si lo intersectas, está vacío. Dale, que pasa esto y cuando tú los unes, A unido con C, te da la bola. Bueno, eso no tiene nada de sorprendente, ¿no? Tienes la bola cerrada, entonces hay un pedazo A y otro pedazo C, que no tienen nada en común, pero cuando los pegas te da la esfera. Bueno, gran cosa. La gran cosa es que además A y C son congruentes con la bola. Geométricamente, ¿qué significa que dos formas sean congruentes? Por ejemplo, tienes un triángulo, tienes aquí, qué sé yo, A, B, C. ¿Qué quiere decir que otro triángulo sea congruente con este? Por ejemplo, que tengo aquí, algo así, A, B, C, D, E y F, digamos. ¿Qué quiere decir que este triángulo sea congruente con este? Bueno, que con un movimiento geométrico que no lo deforme, que es una rotación, una traslación, yo lo puedo montar encima de este y queda perfectamente sobre él. O, hablando un poco más seriamente, yo puedo hacer una correspondencia entre los lados. A este lado le corresponde este, a este lado le corresponde este, y a este lado le corresponde este, y esto mide lo mismo que esto, etc. Los correspondientes miden lo mismo, los ángulos miden lo mismo. Entonces, este triángulo y este son congruentes. ¿Quiere decir eso? Ese mismo concepto se puede llevar al espacio. Es una forma tridimensional, es otra forma tridimensional. Son congruentes si yo puedo, rotando este y quizás reflejándolo, montarlo encima del otro y que queden perfectamente uno encima del otro. Eso significa congruente. Es esta notación que está aquí. Ahora, traten, sin que les dé un ACV o algo por el estilo, imaginarse la bola, la esfera, partida en dos pedazos, disjuntos, pero que cada uno de los pedazos sea congruente con la bola. Si se pueden imaginar eso, son extraterrestres. Pero la intuición no dice que eso sea correcto. Pero si tú aceptas el axioma de elección, tienes que aceptar que esto pasa. Porque usando el axioma de elección se puede demostrar que eso ocurre. Entonces ahí la gente dice, ah, bueno, sí, tienes razón en rechazar el axioma de elección. Porque ahorita decíamos, bueno, si tenemos una familia de conjuntos, yo puedo agarrar un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí. Eso se puede hacer. Se puede hacer, entonces tienes que aceptar esto. Otra anomalía que a lo mejor no es tan importante como esta, viene de análisis otra vez. Y ahí, bueno, sí, quizás tengo que hacer alguna introducción para hablar un poco sobre medida. O sea, para hacer una teoría de integración, para hacer la definición de integración, así como la que ustedes hacen con Riemann, ¿no? Son de Riemann y esas cosas. Hay otra medida que se llama la medida de Lebesgue, que la teoría de integración de Lebesgue generaliza la de Riemann, ¿no? En el conjunto de números reales. Y la idea es que tratar de que cada conjunto de números reales tenga una medida. Esa medida, bueno, se denota con la letra mu, y la idea es que si tienes un conjunto X, su conjunto de números reales, asociarle a ese conjunto un número real. 5, 7, 32, o sea, una medida a cada conjunto. Por ejemplo, sería bueno que la medida de un intervalo sea B menos A, ¿no? Eso es lo más natural. Es una de las propiedades que va a tener esa medida del B. Sería bueno que si tienes un conjunto X metido dentro de un conjunto Y, y este tiene su medida
y este también, ¿cómo se comparan las medidas? La medida de que está dentro no puede superar a la medida de que está fuera, ¿verdad? Eso es algo que también hay que medirle a esa medida de conjuntos. Otra cosa es, si tú tienes un conjunto que solamente tiene un elemento, la medida de eso debería ser 0. De hecho, si tienes un conjunto finito, y este es un conjunto finito, eso también debería ser 0. Por eso la medida del intervalo cerrado y la medida del intervalo abierto van a ser lo mismo, ¿no? La diferencia entre uno y el otro es solamente los tres, ¿no? Es más, si tienes una, ya que estamos hablando de familia de conjuntos, tienes una familia de conjuntos numerable, disjuntos, es decir, que si yo intersecto a sub i con a sub j, da vacío, siempre que i sea distinto de j. O sea, yo intersecto los dos, da vacío. Y cada uno de ellos tiene su medida. Cuando yo hago la unión de todos ellos y tomo la medida, eso nos gustaría que fuera la suma de todas las medidas. ¿De acuerdo? Esta propiedad de la medida dLb se llama sigma aditividad, y para demostrar que vale hace falta, adivinen quién, el axioma de elección numerable. Con el de numerable se usa para demostrar que esta propiedad vale. ¿Ok? Y bueno, lo que yo decía es, si aceptamos el axioma de elección numerable, ok, tenemos una medida que es sigma aditiva, que bueno. La pregunta es, ¿todo conjunto de números reales será medible? ¿Tiene medida? Y la respuesta es, si aceptas el axioma de elección, no. No todo conjunto de números reales es medible con el ejemplo. Eso es otra vez un problema. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Ok. Eso va a ser la de... Por eso estamos todavía en la polémica. Okay. ¿Aceptar o no aceptar? Habíamos dicho que si aceptamos, tenemos todos estos resultados, pero también tenemos el problema este de la bola que se rompe en dos pedazos, cada una de un tamaño, entonces, si lo aceptas, qué bueno porque tienes todo esto, pero qué malo porque pasa eso raro con la esfera, con las bolas, y además pasa que no todo conjunto de números reales se puede medir usando la medida de Lebesgue. Entonces, ahora sí vamos a hacer cosas como dice Eymar. Si aceptamos, ya saben, tenemos esto. Si rechazamos, no tenemos esto. Pero si aceptamos, de todas maneras, tenemos el problema de la geometría y tenemos el problema de que hay conjuntos que no es medible. Entonces, bueno, vamos a hacer una demostración de que existe un conjunto de números reales que no es medible usando las propiedades que están por aquí. Esta propiedad y quizá otra que se me ha escapado aquí, que es lo siguiente, fíjense. Recuerden que estamos hablando de conjuntos de números reales. Es un conjunto de números reales, X. Vamos a escribir, si R es un número real, vamos a escribir X más R como el conjunto de todos los elementos de X sumándole ese número. O sea, todos los X más R, donde X está en X. Es decir, en la recta real yo tengo mi conjunto, sea como sea, no importa, puede tener un intervalo, el punto por ahí salteado, este es mi conjunto X. X más R significa agarrar todo eso y animarlo hacia la derecha si R es positivo, o hacia la izquierda si R es negativo. Entonces, si ese conjunto X es medible, debería ser natural que la medida de ese conjunto sea igual que la medida de un conjunto de esta forma. ¿De acuerdo? O sea, si X tiene medida,
Entonces la medida de x tiene que ser igual a la medida de x más r. ¿Correcto? Sí. Otra de las propiedades que vamos a utilizar en la demostración que vamos a hacer ahora. Vamos entonces con la demostración. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Existe un subconjunto de números reales que no es medible leve. Ya saben, vamos a usar el axioma de elección. Muy bien, vamos a definir en el intervalo 0, 1. Vamos a agarrar el intervalo 0, 1 y lo vamos a partir en pedazos. Vamos a decir el número x, que está en el 0, 1, y el número y, que también está en el 0, 1, están en el mismo pedazo, y los digo así, sí, solo sí. Cuando yo los resto, el resultado es un número racional. O sea, el número x y el número y van a estar en la misma cajita si cuando yo los resto, eso me da un número racional. ¿Correcto? Eso hace que el intervalo 0,1 quede partido en pedazos disjuntos. Porque esto es una relación ¿de qué? Esta es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia, los matemáticos lo saben, pero eso lo que quiere decir es que el conjunto está partido en pedazos. Por ejemplo, aquí tienes un elemento x, tú escribes como un corchete así, y aquí el símbolo de la relación, y van a ser todos los elementos, en este caso del intervalo 0,1, que están relacionados con x. Son todos los y que están en el mismo pedacito donde quedó x. A todos los y que cuando los resto a x, el resultado es un número racional. Eso se llama la clase de equivalencia de x. ¿Okay? Entonces, todas las clases de equivalencia, si los elementos no están relacionados, son disjuntas. Y la unión de todas ellas me da el conjunto completo. Esa es una relación de equivalencia. Eso me parte el intervalo 0,1 en pedacitos disjuntos. El axioma de elección me permite elegir para cada clase de equivalencia un elemento que lo represente. Yo tengo muchísimas clases de equivalencia, muchos pedazos en el intervalo 0,1, muchos pedacitos que, bueno, es imposible dibujarlo por la forma como está definida la relación, pero de cada uno de esos pedazos yo agarro un elemento. Ahí está el axioma de elección. Es una familia de conjuntos, es una familia súper infinita. Yo agarro de cada uno de ellos un representante. Entonces, ese conjunto de representantes lo voy a llamar M. M va a estar contenido propiamente en el intervalo 0,1. Entonces tengo que cada elemento del intervalo 0,1 que no esté en M está relacionado con uno y solo uno de los elementos de M. O sea, de cada una de estas cosas yo agarro uno que represente a esa clase, a ese pedazo. Eso lo pude hacer gracias a la axioma de elección. Entonces tengo eso allí. Ahora lo que voy a ver es, voy a demostrar que este conjunto M, que yo agarré, no es medible leve. ¿Okay? Ese conjunto que agarré no es medible. Bueno, ¿por qué será? Vamos a ver primero que el conjunto de los números reales yo lo puedo expresar como la unión de todos los conjuntos de esa forma. Acuérdense de lo que escribimos por allá. Cuando tienes un conjunto y le sumas un número real, lo que estás haciendo es trasladar ese conjunto según lo que diga el número real, ¿no? Entonces yo voy a agarrar todos los m más q, donde m es este, y q vive en el conjunto de los números racionales. ¿Okay? Todos esos conjuntos m más q son disjuntos, porque acuérdense que esto está definido con una relación de equivalencia, así que cada quien está relacionado con uno y solo uno de ellos. Así que todos estos conjuntos son disjuntos, 2 a 2. Si m es medible, entonces cada uno de estos conjuntos tiene la misma medida que m. Así que si yo tomo la medida de R y tomo la medida de esto, utilizando esta propiedad, tengo la suma de las medidas
de cada uno de estos, que tienen la misma medida que m. Entonces, suponiendo que m sea medible, la medida no puede ser 0. ¿Verdad que no? Porque si él mide 0, entonces cada uno de estos mide 0, la suma de todo esto va a medir 0, pero la medida de R no es 0. ¿Por qué la medida de R no es 0? Por ejemplo, fíjense que el intervalo 0, 1 mide ¿cuánto? 1. Y él está contenido en R, ¿verdad? Entonces, la medida de R tiene que ser más grande que la medida de este. Y si este es 1, entonces este no puede ser 0, ¿correcto? Entonces, la medida de M, suponiendo que sea medible, no puede ser 0. Entonces, tiene que ser, bueno, si es medible, tiene que ser positivo estrictamente, ¿no? Ok, entonces vamos a utilizar algo parecido a lo que hicimos allá, pero con otro conjunto. Por ejemplo, pensemos en el intervalo 0, 2. Veamos la medida. Fíjense, dentro del 0, 2 yo puedo meter algo así como esto, pero tomando los números racionales que están nada más entre 0 y 1. O sea, esto es mayor o igual que la suma de las medidas, ya esto no va a acabar aquí, la suma, voy a ponerla acá, de las medidas de los m, esta m parece de las medidas de los m más q, pero con q en q, pero nada más en el 0. ¿Están de acuerdo? Si yo traslado nada más con un numerito que está entre 0 y 1, eso no se va a pasar del 2. ¿De acuerdo? Porque estamos en el 0, 1. Y le subo nada más pedacitos que están entre 0 y 1, no me voy a pasar del 2. Entonces, la unión de eso está contenida dentro del intervalo 0, 2, así que la medida de esta suma es menor o igual que la suma de esta. Pero dijimos que estos, si m es medible, tienen la misma medida que m. Esto me está dando aquí la suma de la medida de m, que es un número positivo, y es el mismo para todos los q que estoy poniendo aquí, ¿verdad? O sea, me está dando el mismo número, 5, 5, 5, 5, 5, 5, una cantidad infinita de veces. O sea que esto da ¿cuánto? Infinito. Pero dice que es menor que la medida de 0, 2, que es ¿cuánto? 2. Eso es absurdo, ¿verdad? Entonces la medida no puede ser positiva tampoco. No puede ser positiva. Tampoco puede ser 0. Entonces, ¿qué va a ser? Entonces tiene que ser negativo, pero la medida de b es un número no negativo. Entonces, m no es medible. ¿De acuerdo? ¿Dónde usamos el axioma de elección? ¿Se acuerdan? No se acuerdan y ese es el problema que los matemáticos utilizan muy frecuentemente, el axioma de elección, sin darse cuenta. Definimos una relación de equivalencia, eso partió un conjunto en pedazos y de cada uno de esos pedazos agarramos un elemento. Ese agarrar un elemento, tú lo estás haciendo por debajo de la mesa sin decirle a nadie que estás usando el axioma de elección. Así que si aceptas el axioma de elección, tienes que aceptar que no hay, que hay conjuntos que no son medibles de verdad. Si aceptas el axioma de elección, tienes que aceptar que la bola se puede partir en dos pedazos, cada uno de los cuales es geométricamente lo mismo que la bola que teníamos originalmente. Eso es si lo aceptas. Eso es pérdida, quizá, ¿no? Que no haya un conjunto medible es pérdida. Que la bola en el espacio se pueda partir así es pérdida. Pero es ganancia si aceptas. Si la aceptas, tienes todos estos resultados. De hecho, los de análisis que vimos aquí, este y este, solamente usan esta parte. O sea, es suficiente con elección numerable para ese resultado. Si lo rechazamos, entonces se puede demostrar que hay un espacio integral que no tiene base, entonces eso sería malo. Hay que aceptar que hay un cuerpo que no tiene clausura algebraica, etc. Si lo rechazas, vas a perder estos resultados. Si lo aceptas, los ganas.
Pero si lo aceptas, entonces tienes esto y tienes lo de la. O sea, aceptar o rechazar, eso depende. Depende de lo que tú quieras hacer con tu vida matemática. Preguntas. Ah, bueno, no dijimos de nada de este. Bastante. Hablé de uno de los ordenados, ¿no? ¿Dónde está? Este, ¿no? Ajá. Este que está aquí y este son equivalentes. Voy a ponerlo por aquí. Ya que no va a hacer preguntas, voy a ponerlo por aquí. O mientras que se me van poniendo preguntas, yo voy a poner. Profe, ese conjunto se llama el conjunto de Cantor, ¿no? El que probamos aquí. El conjunto, perdón. De Cantor, sí, el conjunto de 0, 1, con el que probamos que no todo conjunto es medible, Ajá. es el conjunto de Cantor. ¿Es el conjunto de Cantor? Sí. No lo sé. Ah, no, es que cuando empezó lo recordé. Ah, ¿le dicen así? El conjunto Sí. de Cantor no era el de quitarle los dos de la ecuación mínima. Sí, con eso vas probando, o sea, es una manera también de probar que es no medible. Así lo hice en análisis. Claro, usando el conjunto de Cantor, tú dices el intervalo, le quitas el del Ujú. tercio y el tercio. Ujú. Exacto, ese es otro conjunto, pero también puedes hacer un ejemplo del conjunto no medible. Lo que yo decía es que el teorema 3 se debe a y el teorema 6 son equivalentes. Y bueno, ya dijimos que el axioma de elección implica a este, bueno, como son equivalentes, implica a este también. Pero se sabe que ninguno de estos es suficiente para demostrar esto. Se sabe que esto no es verdad. No es suficiente que esto sea cierto para que sea cierto el axioma de elección. De hecho, ni siquiera, o sea, esto de 3, ni siquiera implica el axioma de elección numerable. O sea, que es mucho más débil. Tenemos el axioma de elección, que es más fuerte que el axioma de elección numerable. Así, ¿no? Y tenemos el teorema 3 o 6, que son esta implicación, y así no es verdad. O sea que esto es mucho más fuerte que esto. Esto implica esto, pero esto no implica esto. Se sabe que esto de aquí para acá no va. Profesor, Los de análisis, T4 y T5, sí son equivalentes a esto. Ajá. una pregunta. O sea, una pregunta general. ¿No causa problema que haya diferentes credos matemáticos? O sea, que haya matemáticos que trabajan con elección de elección, matemáticos que no trabajan con elección de elección. O sea, a la larga, cuando uno de repente se lo explica, por ejemplo, alguien que no es de matemática, alguien que es de alguna ingeniería o algo así, o sea, él piensa que la matemática es una sola. Pero entonces, si ya ese tipo de diferencias ya más a nivel filosófico, eso no causa luego problemas haciendo nuestra investigación, por ejemplo. Siempre tienes que hacer la advertencia de qué estás utilizando. Y ya quedará de parte de tu lector o de la persona con la que estés trabajando si acepta o no acepta ese resultado. Así pasa con la hipótesis del continuo y con otras cosas. Hay gente que no las acepta. De hecho, hay gente que es incluso más radical, ni siquiera aceptan proposiciones y lenguaje lógico, que tiene una proposición P, entonces o es verdad P o es verdad la negación de P. Tienes una proposición, esa proposición o es verdadera o es falsa. O sea, en matemática todo el mundo acepta eso. Y digo todo el mundo, ahora hay que ponerlo entre comillas porque hay gente que no acepta eso. Y entonces, cada vez que hacemos una demostración por reducción al absurdo, estamos usando esto. Donde tú niegas, y si llegas a una contradicción, como esto no es verdad, tiene que ser verdad esto, entonces demuestras. Pero si no aceptas que sea verdad esto, entonces las demostraciones tienen que ser todas constructivas. Entonces eso es el constructivismo en matemática. Que toda demostración tiene que ser constructiva, no se vale hacer reducción al absurdo. Y eso también es una división, como tú dices, que es filosófica. No quiere aceptar eso y no lo acepta. Y bueno, en geometría la aceptan a regañadientes, o bueno, dicen, bueno, eso no importa, lo que importa es hacer esto. Pero si estás utilizando la axioma de elección para una cosa,
y luego no aceptas un resultado que sabes que es una consecuencia de la axioma de elección, estás siendo hipócrita y estás tirándote tú mismo. Porque o lo aceptas o lo rechazas. Lo puedes aceptar un ratito y después olvidar y después no aceptar. Profe, ¿no crea contradicción tomar un axioma como falso, como rechazarlo? No, porque cuando tienes un sistema de axiomas, fíjate, por ejemplo, cuando teníamos álgebra de Boole, tenemos una estructura con unas operaciones y las propiedades, tú puedes pensarlas como axiomas. Cuando tú consigues un ejemplo que satisface todo eso, entonces, en ese contexto, todos los axiomas valen y no pasa nada, pero puede ser que tenga otra estructura donde vale eso también, pero hay otra proposición que no vale. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Hay unas estructuras que se llaman grupos. ¿Has escuchado de grupos? Sí. O sea, tienes un conjunto y tienes una operación. Tienes un conjunto y una operación. ¿Y cuáles son los axiomas allí? Tienes dos elementos del conjunto, un elemento A y un elemento B. Entonces la idea es que esto sea una operación, o sea, entonces A más B, el resultado está ahí. Y bueno, o sea, eso es un axioma. El otro sería que esa operación es asociativa. Entendemos lo que significa asociativo, ¿no? A más B más C da A más menos C. ¿Cuál es el otro axioma? El elemento Existe un elemento aquí, existe un elemento menor 0 en G, tal que A más 0 es igual a 0. A más 0 es igual a A, ¿vale? Para cualquiera que sea A. O sea, hay un elemento neutro para esa operación. Falta una operación, un axioma. Tiene que tener un inverso, ¿no? Cada elemento, si ya está en G, existe otra cosa que se llama Otro elemento. menos A, que vive en G y que tiene la propiedad de ¿qué? De que A más menos A da este, ¿no? Estos son axiomas. Tú en teoría de grupo, tú aceptas esos axiomas. Entonces tienes muchísimos ejemplos, los números reales con su suma normal, las matrices con un determinado tamaño fijo, con su suma normal, etc. En vez de sumar aquí, puedes poner multiplicación. Agarra el conjunto de las matrices que sean invertibles de tamaño 2 por 2. Por ejemplo. Matrices invertibles de orden 2 por 2. Con la multiplicación usual de matrices. Se vale que cuando tú multiplicas matrices te da la matriz. La multiplicación de matrices es asociativa. Hay un elemento que es la matriz de identidad, que cuando lo multiplica por cualquier matriz te da otra vez la matriz, o sea, hay un elemento neutro. Y todo tiene inverso, es lo que estamos diciendo acá. Son las matrices invertibles 2 por 2. Pero hay una proposición que vale para ciertos grupos y que no vale para aquellos, que es esta otra axioma, si quieres decir lo que es. Si tienes A en G y B en G, entonces A más B da lo mismo que B más A. No todos los grupos satisfacen este axioma. Por ejemplo, las matrices invertibles, tamaño 2 por 2, donde esta es la multiplicación, no cumple con esto. Si tú multiplicas una matriz A por B y haces B por A, no necesariamente da lo mismo. Entonces, en ese contexto, esto no vale. Esta proposición es falsa. Sin embargo, hay otros en los que valen todas estas, pero también sí vale esta. Bueno, con los números reales y la suma usual, todo esto vale y también es conmutativa. Entonces, hay estructuras que satisfacen ciertos axiomas, pero que cuando le agrega otra proposición no se cumple. Sin embargo, la matemática que tú haces con los grupos que son de esta forma es totalmente coherente, consistente. Hay grupos que satisfacen esto.
Bueno, que también haya grupos que satisfacen esto, además, bueno, perfecto, eso es una añadidura. Pero no hay contradicción en que haya grupos donde se cumple esto y hay otros grupos donde no se cumple esto. Los grupos para los cuales se cumple esto se llaman grupos abelianos. Entonces, se habla de álgebra conmutativa. Entonces, tienes una lista de axiomas. Es posible que cuando tú agregues un nuevo axioma tenga modelos de esa teoría donde se cumplen los axiomas viejos y el axioma nuevo que consigue. Pero también es posible que consiga modelos donde tengan los axiomas viejos, pero no se cumpla el nuevo que consigue. Entonces, dependiendo de la teoría donde esté trabajando, eso es consistente. Profesor, yo había leído que el axioma de elección hace demostraciones en que no son constructivistas, o sea, que uno como que prueba la existencia de algo sin construirlo. Entonces yo no sé, por ejemplo, qué tipo de demostraciones pueden ser esas y por qué se dice que no se puede construir. Esta, por ejemplo, que hicimos ahorita. Construimos un conjunto que no es medible asumiendo el axioma de elección. El axioma de elección te garantiza que tú puedes elegir un representante de cada clase, aunque tú no sabes cuál es el representante de cada clase. Eso es un ejemplo de un uso del axioma de elección y eso no es constructivo. O sea, no dijimos, estoy agarrando este exactamente, este exactamente, este exactamente. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo. Y agregar el axioma de elección hacia la teoría de conjuntos vieja, eso como que no haría que fuese inconsistente o consistente, no sé. No, creo que eso es la misma pregunta que hice. O sea, es consistente, o sea, hay... O sea, no podría haber contradicciones con agregando el axioma de elección, quiero decir. Exacto, hay modelos de la teoría de conjuntos donde vale. Esa teoría de conjuntos se llama... sin el axioma de elección se llama ZF, por Zermelo y Frenkel, que fueron los que la propusieron, ¿no? Zermelo y Frenkel. Cuando le agregas el axioma de elección se llama ZF. Entonces hay modelos de la teoría de conjuntos donde vale ZF, pero no vale, o sea, vale la negación del axioma de elección. Claro. Hay teorías de conjuntos donde esto ocurre y hay teorías de conjuntos donde esto ocurre. ZF se quiere decir la teoría de conjunto usual con el axioma de elección, la teoría de conjunto usual sin el axioma de elección o con la negación del axioma de elección. De hecho, eso es lo que se utiliza para demostrar que si no vale el axioma de elección, o sea, si ocurre esto, entonces hay espacios vectoriales que no tienen base. Tú agarras un modelo donde ocurre esto y no hay. O sea, que es equivalente, es como que esa consecuencia es equivalente al axioma de elección, ¿no? Exactamente. El teorema 1 es equivalente al axioma de elección. El teorema 2 también. El teorema 3 y el teorema... ¿Cuáles son los de análisis? ¿No? El 4 y el 5 son equivalentes al de axioma de elección numerable. El 3 y el 6 son más débiles que todo eso. Eso fue lo que pusimos por aquí hace rato. O sea, el axioma de elección numerable implica el 3 y el 6, pero al revés no. Es decir, hay teorías de conjunto donde vale. O sea, la teoría de conjunto usual más la negación del axioma de elección numerable más, por ejemplo, existe una función, para decirlo así, una función donde toda sucesión que converge satisface que las imágenes convergen al límite, eso está escrito, xn converge a b, entonces f de xn converge a f, ¿verdad? Entonces, hay mundos de la teoría de conjuntos donde vale ZF, la negación del axioma de elección numerable y lo que voy a decir ahorita. Hay una función y un número real tal que todas las sucesiones que convergen aquí, sus imágenes convergen aquí, pero la función no es continua. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Conseguir un modelo
donde vale esto, y la negación del que está por aquí. Igual para el de cerrado. Y aquí, bueno, también ese mismo modelo sirve para esto. Las herramientas que se utilizan para esto se estudian en teoría de conjuntos, ¿no? Valga la propaganda para los que están en ese negocio, ¿no? La teoría de conjuntos. Y bueno, ya saben, cuando hagan una demostración que ustedes vean que es un poco como traída por los cabellos, pregúntense si están usando el axioma de elección. Profesor, y esto también que estamos viendo en la axioma de elección, también pensándolo cuando uno, por ejemplo, le habla a alguien que no es de matemáticas, la gente suele pensar que en matemáticas, como decía Jesús, es como una cosa uniforme, ¿no? Pero lo que estamos viendo es más bien que la teoría que a uno le gustaría de matemáticas no tiene una lista de propiedades con la que uno puede poder demostrar todo lo que quiere demostrar de su teoría. Pues. Sí, O sea, algunas veces, si agarramos la lección a lección como estamos viendo aquí, entonces tenemos todas esas cosas malas y no hay manera de escaparse. Exacto. Porque son cosas muy arbitrarias. Cada vez que tú propones un axioma, estás haciendo algo arbitrario. Y dices, bueno, yo quiero que esto sea así porque yo espero que valga esto. Pero a lo mejor cuando vayas desarrollando la teoría, va a haber un precio que tienes que pagar por eso. No se puede tener todo en la vida. Si no, imagínense, estaría todo resuelto. No tendríamos nada que hacer aquí, no estaríamos aquí. Estaría todo resuelto y no estaríamos en necesidad de estudiar nada. Bueno. Yo tengo una pregunta. Ajá. Profe, buenos días, gracias por la charla. Mi duda era la siguiente. En su carrera como matemático, investigador y quizá como estudiante, cuando le plantearon una lección de elección, a medida que usted ha avanzado, ¿cómo ha influido él y cuál es su postura frente a la polémica? No sé si ya habló acerca de eso, lo que pasa es que llegué un poco tarde. Bueno, como ya hemos visto que hay modelos donde vale y modelos donde no vale, entonces desde el punto de vista del que hace teoría de conjunto, ya es como cuando el que hace experimentos en un laboratorio está predispuesto a que lo que va a suceder puede ser lo que tú esperas que va a suceder, puede ser o no puede ser. O sea, no vamos esperando que suceda lo que yo quiera que suceda, porque ya hemos visto, nosotros lo que hacemos teoría de conjunto, hemos visto que pueden pasar cosas extrañas cuando uno supone arbitrariamente ciertas hipótesis. Entonces ya uno está acostumbrado. ¿Sí? Quizá el matemático que no trabaja en este tipo de cosas, que son más bien filosóficas, como dice Jesús, porque esto va un poco más en los fundamentos de la matemática, ¿no? Esto es lógica, es fundamentos de la matemática. El que está acostumbrado a esto lo ve como desde una cierta distancia. No está fehacientemente creyendo y que, bueno, quiero que esto sea así, pero ya uno sabe que pueden pasar cosas raras. Está uno acostumbrado, entonces no toma uno una postura de que, bueno, yo creo que eso existe, yo creo que no existe. Lo que uno sí podría pensar es que, bueno, ¿por qué no plantearse una nueva lista de acciones para ver si nos saltamos ese problema de la hipótesis del continuo? Pero sucede que hay un resultado que es mucho más abstracto, que es el problema de Gödel, el problema de incompletitud de Gödel, que cualquier axiomática que tú hagas, que sea finita, si es consistente, va a tener, tú puedes construir una proposición que no vas a poder demostrar. Así que tú sueltas y dices, bueno, eso lo hizo él por allá en los años 30, 1930. Yo sé que la gente de la matemática no se le arrancó el cabello, ya va a hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Están empeñados en demostrar, por ejemplo, la hipótesis del continuo o lo opuesto. Y Gödel dijo, olvídalo, no importa la cantidad de axiomas que tú pongas ahí, siempre va a haber una proposición. Es más, yo te la puedo construir con un algoritmo, una proposición, tal que tú no la vas a poder demostrar con esa
con esos axiomas que están. O sea, que toda teoría que sea consistente y que sea lo suficientemente fuerte para tener por lo menos los números naturales ahí. La teoría que no tenga los números naturales no sirve para nada en matemáticas. Pero que sea consistente y lo suficientemente fuerte para tener el conjunto de números naturales ahí. Y el principio de deducción, obviamente. Entonces, si es consistente, va a haber una proposición que tú no vas a poder demostrar. Es el término de incompletitud, diría. Entonces, hay que resignarse. Lo importante es plantear teorías nuevas. O en un problema en el que tú veas que un colega tuyo está enfrascado, que quiere demostrar lo que quiere demostrar y no puede, plantearle, mira, no se te ha ocurrido que a lo mejor eso ni siquiera lo puedes demostrar. Y se puede demostrar que no se puede demostrar. Eso es lo bueno. ¿Sí? Lo importante de todo eso es eso. No solamente que, bueno, él está matándose la cabeza tratando de demostrar, pero no lo logra. Bueno, existe una manera de demostrarle a él que no lo va a lograr. Bueno, sí, no lo va a lograr. Son cosas para pensar, ¿no? Una lección y también nos presentó una versión en que se relaja un poco Sí. las hipótesis. Mi pregunta es si entre estos dos axiomas existe, digamos, un tercero Sí, que se hay. encuentre en el medio, Sí, que nos hay. permita, digamos, demostrar algunos resultados, pero que o sea, encontrar como un equilibrio entre las cosas malas que tenemos que aceptar, pero también las cosas buenas que podemos demostrar. Sí, hay. Búsquete un libro de Pfefferman, en donde hay cualquier cantidad de versiones débiles del axioma de elección, ¿no? Son principios de elección que son intermedios entre una cosa y otra. Nosotros mismos aquí demostramos un resultado de cada vez que tú haces una demostración en la que todo el mundo, todas las que has visto, usan el axioma de elección, y luego tú haces una demostración de ese igual, usando algo más débil que el axioma de elección, ahí tú tienes un principio de elección nuevo. Se lo puedes comunicar a Ferrero para que lo ponga en su libro. Hay un proyecto donde él los tiene enumerados todos esos principios de elección. Es bueno buscar la fuente en internet. Tienen un proyecto de principios de elección. Entonces, cuál implica cuál, todo eso es como una base de datos grandísima que ellos están compilando, pendiente de los resultados que se van obteniendo en ese sentido. Versiones débiles de la acción de elección. Cuál implica cuál no, las implicaciones que son estrictas, cuando se descubre que hay un sí solo sí, todo eso lo están registrando ellos en esa base de datos.